estamos hablando en todas las fiestas espirituales de Visión de Multitudes sobre una serie que se llama El valor de un alma. Yo quiero que usted ponga bastante atención esta mañana en los detalles que le voy a decir. Esta enseñanza de hoy se llama El peso eterno de un alma. ¿Por qué estamos enseñando esto? No estamos enseñando esto simplemente por enseñarlo. Estamos enseñando esto, hermano, porque la iglesia y cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia del Señor necesitamos algo. Necesitamos apasionarnos por los perdidos. Necesitamos saber que todo en la iglesia gira por las almas que se pierden. Usted debe descentralizar más su vida pensando en cuántas personas necesitan verdaderamente la salvación del Señor. Vean hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra, vino siendo Dios y siendo hombre. La Biblia dice en Filipenses 2 que el Señor se limitó, pero el verbo en griego, que es kenun, conjugado, kenun es se vació, el verbo sí conjugar es kenosis. Cuando dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es el verbo kenun, ese despojó, en el griego original es se vació. Se vació, imagínense, se vació de su gloria, de su divinidad, para venir a ser como uno de nosotros. Entonces, vean qué tremendo esto, porque a veces nosotros nos desviamos en el camino, porque pensamos que la vida cristiana debe estar centralizada en solamente yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y todo para mí. Y a veces las oraciones son, Señor, dame esto, y dame esto, y dame esto, y dame esto. Todas las oraciones son muy egocéntricas, muy para nosotros nada más. Y eso es perder el propósito y el fin por el cual estamos en esta tierra. A mí me impresiona esto, cuando la Biblia dice que el Señor, en Filipenses 2, sino que se despojó, vean el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Kenun se vació de su gloria y de su divinidad, y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Está hablando de Dios mismo. Dios se vació a sí mismo de su gloria. Ahora póngase a pensar en esto. ¿Serán importantes las almas para Dios? Ponga atención. Dios dejó el cielo, abrazó una cruz, murió en aquella cruz, que fue la muerte más terrible y más dolorosa registrada en el ser humano, la cruz. Ni siquiera la silla eléctrica, hermanos. Usted sabe que a nivel de derechos humanos se prohibió la muerte en silla eléctrica, porque la muerte en silla eléctrica es una muerte muy terrible. Ni siquiera la silla eléctrica se iguala a la cruz. Vean, dejó el cielo, vino a esta tierra, se hizo semejante a nosotros, abrazó una cruz para morir, murió y resucitó por todos aquellos pecadores que quieran volver su corazón y su vida a Él. ¿No le parece a usted que Dios tiene una prioridad? Por eso cuando uno lee Juan 3:16, esa expresión, porque de tal manera, ese tal manera amó Dios al mundo, es una expresión que no podemos nosotros, es inimaginable para nosotros cuánto Dios amó el mundo, al punto de Él mismo venir a rescatar a la humanidad. Porque esta es la realidad. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una urgencia de Dios y es que las almas se salven. Y nosotros estamos aquí y nos congregamos por una necesidad muy grande que es los perdidos. Entonces vean ustedes que a veces sin darnos nosotros cuenta del propósito, Dios está trabajando en todos nosotros para que podamos entender esto.
Y si en la iglesia una predicación como esta o una enseñanza como esta nos redirige en el propósito, estamos entrando en el plan maravilloso de Dios. Porque como lo hemos dicho otros domingos acá, la solución de todo lo malo que está pasando, de todo lo terrible que está pasando, no la tiene un gobierno, no la tiene un organismo, no la tiene un ser humano, la tiene la iglesia. Y es tan impresionante pensar en esto. Es tan impresionante pensar que todo lo que Dios quiere hacer y todo lo que Dios se propone hacer antes de que Él venga por segunda vez a la tierra, todo está centralizado en la iglesia. Y es que en el mundo espiritual, anote esto, los que anotan, porque esto es muy bueno. En el mundo espiritual, la iglesia tiene la última palabra. La última palabra la tiene la iglesia. No la tiene el enemigo. En el mundo espiritual, usted tiene la última palabra. Y yo quiero que usted entienda esto a nivel personal. En el mundo espiritual usted ordena y Satanás tiene que huir. Porque esa autoridad y ese poder el Señor se lo entregó a la iglesia y por consiguiente a cada uno de nosotros. Pero uno tiene que entender esto. Porque el Señor nos ha dotado a nosotros de un poder que viene de lo alto, de una unción que viene de lo alto. Porque hay un mundo que rescatar, porque hay almas que se están perdiendo, porque la gente vive encadenada, vive endemoniada, hermano. La gente vive sin esperanza alguna. Y el Señor nos ha llamado a nosotros para poder llevar esperanza a los perdidos. Entonces hay que cambiar un poco de dirección en nuestra mente. Tenemos que dejar que se produzca una metanoia. Metanoia, palabra griega, metanoia. Es una palabra compuesta, griega. Meta significa transformación y noia significa mente o pensamiento. Metanoia, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y pensar a la manera de Dios. Es aquí donde trabaja entonces el Espíritu Santo. Por eso yo creo que estas enseñanzas, hermano, usted las debe de atesorar en su vida de mucho valor, porque es Dios redirigiendo nuestra vida al propósito de Él. Porque no es cierto que hemos venido a la iglesia, a veces ni saludamos a nadie, venimos a la iglesia solamente pensando en nosotros mismos y nos vamos y hemos centralizado la vida en nosotros mismos nada más. Pero cada uno de nosotros, hermano, representa una generación completa. Vean, cuando el Señor le dijo al hombre, creced, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, con un hijo que usted tenga ya usted se multiplicó, porque con un hijo ya usted tiene una generación completa. Ven qué impresionante que es esto. Ven que ponga bastante atención a esto. Cuando el Señor vio a la multitud, recuerdan que las vio dispersas, que las vio deprimidas, que las vio enfermas, que las vio sin esperanza. El Señor iba caminando y veía a los leprosos ahí tirados, los paralíticos ahí tirados, la gente enferma, la gente deprimida, la gente en ruina terrible, porque estaban bajo una opresión romana espantosa. El imperio le quitaba las propiedades a la gente simplemente porque no podían pagar los impuestos. Y la gente vivía muy mal. Y cuando el Señor Jesús vio a la multitud, ven qué impresionante, que dice que tuvo compasión de ellas, en el griego se le estremecieron las vísceras principales. El Señor sufrió un impacto interior. Usted ha visto como cuando uno se lleva un susto, que siente algo aquí. Bueno, mucho más que eso sintió el Señor. Esa palabra compasión en el griego es estremecimiento de las vísceras principales. Pero vean lo que hace el Señor. Inmediatamente Él escoge un grupo de hombres ordinarios para formarlos en el propósito. Escogió personas que tal vez un religioso no hubiera escogido. Un cobrador de impuestos, por ejemplo, que era mal visto por los mismos judíos. Porque un cobrador de impuestos como Mateo trabajaba para los romanos, pero explotando a los judíos con usura. Entonces imagínense la fama que tenía, y el Señor lo escoge.
Y escoge a Pedro, que era un impulsivo, y escoge a 12 personas llenas de errores y de defectos para cumplir un propósito. Y empieza a formarlos. Usted sabe que la formación del Señor se centró en 12 personas, en 12 discípulos. La gente lo escuchaba a él, las enseñanzas que daba, porque recuerden que lo fuerte del Señor Jesús fue la enseñanza. Por eso nos gusta tanto enseñar en esta iglesia, porque el ministerio público del Señor Jesús, lo fuerte fue la enseñanza. Y el Señor centró la enseñanza en 12. 12 personas, 12 hombres, el Señor les transformó el corazón. Porque aquel Pedro que lo negó, y aquel Pedro impulsivo, cuando usted lee las cartas de Pedro, usted dice, wow, qué impresionante, no se me parece que sea ese Pedro. Sí, es ese Pedro, pero procesado. Igual que cada uno de nosotros, estamos siendo procesados. Y yo cuando pienso en Pedro, yo digo, si Pedro pudo, nosotros también podemos. Porque cuando usted lee a Pedro, usted dice, wow, este es el Pedro que negó al Señor. Cuando uno lee las epístolas con esa revelación tan grande, sí, pero procesado. Entonces, el Señor escoge a 12 para eso. Yo sigo pensando, hermano, que la única manera de uno, porque todos necesitamos ser discipulados en esta iglesia. Usted no se discipula escuchando nada más una enseñanza del pastor los domingos. Usted se discipula con un trato personal. Y yo tengo un reto, hermano, de que esta iglesia toda sea discipulada. Porque todo cristiano que ha nacido de nuevo necesita ser discipulado. Así como el Señor escogió 12 para discipularlos, ¿recuerdan? Entonces, 12 discipulados. Vean ustedes qué tremendo esto. Digamos que yo escojo 12 para discipular. Igual que el Señor Jesús, 12 hombres. Y empiezo a formarlos en la palabra y a discipularlos. Y al mismo tiempo yo le digo a cada uno de ellos, ustedes van a hacer lo mismo. Usted va a escoger 12 y usted los va a discipular. Y usted les va a enseñar la verdad de Dios. Un discipulado de cerca, 12. O sea, nada más ponga usted atención lo que se produce. Es una multiplicación extraordinaria. Y eso yo creo que es lo que Dios quiere antes de que la iglesia se vaya. Solamente piense en 12 míos. Yo tengo 12 y cada uno de ellos tiene 12. ¿Cuántos tendría yo ya? 12 por 12. ¿Cuánto? 144. Solamente con que yo tenga 12 y esos 12 tengan 12. Ahora, si yo tengo 12 y esos 12 tienen 12 y los 12 de ese 12 tienen también 12, ¿cuántos tengo ahora? Esto se llama multiplicación. Ni siquiera es suma, es multiplicación. Pero tenemos que centrarnos en eso. A esta iglesia siempre debe de venir gente nueva, gente que venga a recibir a Cristo. Gente que venga a entregarle la vida a Cristo, porque esto es lo que produce vida en la iglesia. Dígale al Señor, Señor, apasioname por esto que tú fuiste apasionado también, por los perdidos, porque esto es lo que persigue esta enseñanza. Que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a multiplicarnos. Y que antes de irnos de aquí, de esta tierra, Dios espera de nosotros esto, este fruto. Yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 15, ven qué impresionante. Ven qué impresionante Juan capítulo 15. Cuando yo leo Juan capítulo 15, yo entiendo entonces todo el pensamiento de Dios revelado en la palabra acerca de lo que Dios está pensando de nosotros. Juan 15:1. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, aquí se involucra Él, involucra al Padre y nos involucra a nosotros. Vean ustedes cómo en la mente de Dios está el propósito unido a nosotros. Porque en este momento, el que está sentado en el trono está pensando en usted y está pensando en mí, en el propósito tan grande que nosotros tenemos en esta tierra antes de irnos. Todo tiene que ver antes de irnos. Porque una vez que nos fuimos, nos vamos a llevar lo que hicimos nada más. Y eso es lo que vamos a presentar delante del Señor, lo que hicimos. Pero yo creo que todos los días, mientras nos levantemos, y Dios permita que nos levantemos y abramos nuestros ojos,
es Dios esperando que ese fruto y que ese propósito sea desarrollado en nosotros para que un día, cuando estemos frente a frente delante de Él, le presentemos algo maravilloso y eterno, que es el fruto. Entonces, 15:1 de Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vea lo que dice el 2. El 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es lo que entendemos nosotros como podar. ¿Recuerdan? Podar. Lo que hacen los agricultores, que cortan ciertas ramas de los árboles o de las matitas de café, ¿recuerdan? Porque hay ramas que le quitan fuerza y entonces dejan a veces la mata casi sin nada, pero aquella mata empieza a reproducirse muchísimo mejor. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor Jesús? Que todos nosotros tenemos que pasar por la poda. Porque yo prefiero pasar por la poda y no que me quiten. Porque dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, a Dios no le gusta la gente que no tiene fruto. Y yo creo que esto nos pone a pensar a todos: ¿qué fruto estoy teniendo yo? ¿Cuál es el fruto de mi vida? Porque fruto no es nada más congregarse. Fruto no es nada más decir soy cristiano. Fruto no es nada más decir yo tengo un trabajo, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. No. El Señor está buscando fruto. Y por eso dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, no le sirve al Señor un pámpano que no tenga fruto. Dice: y todo aquel que lleva fruto, lo podará. El Señor intervendrá en él, o sea, lo procesará. Podar aquí es proceso de Dios. ¿Lo procesará para qué? Para que lleve más fruto. El Señor dice: está llevando fruto, pero lo voy a procesar para que lleve más fruto. Vean ustedes los procesos de Dios. Nosotros venimos al Señor por un proceso, pero Dios usa eso para atraernos. Pero ahí no termina todo. Simple y sencillamente, Dios usó algo en tu vida y te hizo entender que así como estabas mal y que no podías seguir viviendo así, para atraerte a Él. Porque finalmente Él es el que nos atrae. Nosotros no tenemos la capacidad de buscar de Dios. Usted está aquí porque Dios lo ha atraído a su presencia, no porque usted y yo tengamos la capacidad. Ayer usted se tuvo que haber acostado pensando: mañana voy a la iglesia. Dios te está atrayendo a Él. ¿Para qué? Para este propósito maravilloso. Pero entonces vean al Dios de procesos. Te procesó con algo que fue muy fuerte en tu vida para atraerte a Él. Pero una vez que te ha atraído a Él, Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros, en el proceso de Él, que es muy íntimo, muy personal, muy individual. Usted está aquí sentado, pero usted tiene realidades, situaciones en su vida. Esas realidades y esas situaciones en su vida se llama procesos de Dios. Dios libre, todo a uno le saliera bien, como uno quisiera. Termina uno olvidándose de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? O póngase a pensar: Dios libre, ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera dicho que sí a todo lo que usted le pide? Porque uno a veces quisiera que Dios le dijera que sí a todo lo que uno le pide, pero hay cosas que uno le pide al Señor que no le convienen a uno. Y en la mente de Dios, Dios lo sabe. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y quizás si Dios nos hubiera dicho que sí a todo lo que le pedimos, nosotros nos hubiéramos desviado. Pero vean a Dios procesándonos a cada uno de nosotros. A veces sin entenderlo, sin saberlo. Dios permite que pasamos por cosas, vivimos cosas, a veces dolorosas, a veces y sin entenderlo. Pero ahí está Dios trabajando. ¿Qué está haciendo? Podando nuestra vida. Podando el orgullo muchas veces, la testarudez muchas veces, la soberbia muchas veces, la autosuficiencia muchas veces,
el quitarnos de nuestra mente que nosotros siempre tenemos la razón. Todas esas cosas tienen que ver con podar nuestra vida en los procesos de Dios. ¿Para qué Dios lo hace? Porque Dios está pensando en usted y en mí, en que llevemos mucho fruto. Entonces vean lo que dice el 3. El 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice el 4, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí está clarísimo, es imposible una vida con frutos estando separado del Señor, jamás. Y en el 5 el Señor recalca, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuál es el fruto al cual está hablando el Señor aquí? ¿Cuál es el fruto? Los títulos universitarios, la fama, que te aumentaron el salario en el trabajo, que pusiste otro negocio. No. ¿Cuáles son los frutos? ¿Qué está pensando Dios? ¿Qué hay en la mente de Dios cuando Dios está pensando en ti y está buscando frutos en ti? ¿Sabe cuáles son los frutos? Las almas. Ese es el fruto que el Señor anda buscando. Por eso dice el Señor, yo lo proceso, yo lo podo, yo estoy trabajando en su vida. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es que nosotros reaccionemos, despertemos a que hay gente perdida que todos los días se muere sin Cristo. Y que todos los días se muere sin Cristo por ausencia de que alguien le haya predicado la palabra del Señor. Cuando uno piensa en todo lo que está pasando a nivel de la humanidad, porque uno dice, qué increíble, ¿verdad? Que los tiempos cambiaron como en 20 o 30 años, cambió todo. Ahora la gente es diferente. Ahora pasan cosas que eran inimaginables para nosotros que pasaran hace unos años atrás. O sea, la humanidad se ha degenerado. Las generaciones se degeneran. Estas nuevas generaciones vienen degeneradas. En cuestión de pocos años sucedió eso. Vean la urgencia de Dios. O sea, con una generación degenerada y la iglesia callada, imagínese usted qué esperanza puede tener el mundo si nosotros callamos. ¿Qué esperanza puede tener, hermano, el mismo familiar suyo si usted se calla? Porque a veces nosotros decimos, ay no, es para que no se moleste, es para no caerle mal, pero se está perdiendo. Porque usted no sabe hasta cuándo Dios le va a permitir vivir a esa persona. Y el único instrumento que Dios tiene para salvarlo es usted. Porque usted puede llegar donde ninguno de nosotros puede llegar. Y a veces nosotros postergamos y postergamos y postergamos la salvación de los otros. Y es una responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ese es el fruto que el Señor anda buscando. El fruto que el Señor anda buscando y que un día, estoy seguro, el Señor nos reclamará. Pero yo te salvé a ti y tú no fuiste luz en tu propia casa. Fuiste más bien candil en la calle, como dice el libro de Proverbios, y oscuridad en tu casa. O sea, anduviste resolviéndole la vida a todo el mundo afuera, dándole a todo el mundo, pero en tu propia casa fuiste tinieblas y oscuridad. Dios nos va a nosotros a reclamar primeramente esto. El primer reclamo de Dios es la propia familia, las propias personas cercanas a ti, el testimonio que les estés dando a ellos. El concepto que ellos tengan de la vida cristiana por conocerte a ti. Eso es lo primero. Este es el reclamo de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice de fruto, ya descentralicemos la vida y dejemos de pensar, es que Dios tiene que darme y darme y darme y darme. Dios está trabajando en ti porque Dios está esperando el fruto en tu vida. Y el fruto es, hermano, antes de que nos vayamos de esta tierra, que nos llevemos muchos a la gloria de Dios. Porque una vez que nos vamos de aquí, ya no hay oportunidad ninguna. Antes de irnos de aquí, dígale al Señor, Señor, que yo me pueda ganar ese compañero de trabajo, que yo me pueda ganar a este familiar, Señor.
Porque el milagro más grande lo produce el Espíritu Santo, no lo producimos nosotros, pero si callamos. Hay una expresión muy bonita que dijo el Señor Jesús. No sé si usted la ha analizado, pero esas cosas que dice la Biblia, ¿verdad? Que a uno como que lo intrigan un poquito y uno dice, qué raro, ¿qué quiso dar el Señor a entender cuando dijo que si nosotros callamos las piedras van a hablar? Yo antes no entendía ese versículo, sinceramente. Si nosotros callamos las piedras van a hablar. Esta expresión de las piedras tiene que ver a la historia, tiene que ver con la historia. Las piedras en la historia judía representan un gran mensaje. Cada vez que un arqueólogo hace un nuevo descubrimiento, y en ese descubrimiento, valga la redundancia, descubre una piedra antigua de los tiempos antiguos. Entonces, esa es la evidencia de que aquello verdaderamente era cierto y de que aquello sucedió. Esa piedra está hablando. Vean qué impresionante. Esa piedra que muchas veces uno va, digamos, cuando uno va a Tierra Santa y todo eso, y por ejemplo usted va a Capernaum, y las primeras piedras que están ahí en una sinagoga, esas piedras están ahí intactas desde los tiempos del Señor Jesús. O sea, en esa sinagoga en Capernaum, el Señor Jesús enseñó, y están las primeras hilitas de piedras. ¿Qué están haciendo esas piedras? Hablando. Entonces, la expresión es muy fuerte porque dice, si vosotros calláis, las piedras van a hablar. O sea, nadie puede ocultar la verdad de lo que ha sucedido y el plan de Dios establecido para la humanidad. Entonces, lo que el Señor está diciendo es, algo inanimado puede recobrar ánimo y ser testimonio de que yo estuve aquí si usted calla. Entonces, es tan impresionante todo esto, hermano, porque todo está centralizado en usted y en el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, el Señor sigue diciendo en el versículo 6 de Juan 15:6, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, porque la palabra es muy fuerte, ¿verdad? Aquí lo que el Señor está diciendo es, si usted no permanece en mí, usted se seca. Usted se muere espiritualmente. Usted puede conocer todo el plan de salvación, puede conocer todo el plan de Dios y puede conocer mucha Biblia, pero usted puede estar separado del Señor. Usted puede venir a la iglesia y puede que en su corazón esté separado de Dios. Usted puede estar escuchando un mensaje como este y por un oído le entra y por otro le sale, porque su corazón puede estar separado de Dios. No el hecho de que estemos aquí físicamente significa que estemos unidos al Señor. Pero el Señor está enseñando esto. El corazón tiene que estar unido al propósito. Porque si el corazón no está unido al propósito, estamos separados del Señor. Podemos estar en cuerpo presente, pero en el corazón contrariados nosotros mismos. No estamos de acuerdo con Dios. No estamos en la misma línea de Dios. Entonces, no es el propósito de Dios estar vegetando en una iglesia. Porque si no enseñamos estas cosas, hermano, mire, la gente se congrega y se congrega. Y si usted vive 1000 años se congregará. Pero el fruto no es solo congregarse. El fruto es transferir la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Ese es el fruto. Porque si el Señor permite que vivamos 1000 años, y 1000 años nos congregamos, 1000 años estamos vegetando en una iglesia, sentados escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Y la gente perdiéndose. Y usted escuchando y escuchando y escuchando y escuchando todos los días y la gente perdiéndose. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Ese no es el fruto que anda buscando el Señor en nosotros. El fruto son los perdidos. Es el joven que se pierde. Es la mujer que se está perdiendo. Es el hombre que se está perdiendo. Es la gente, hermano, que sonríe con una sonrisa
falsa, superficial, pero por dentro está destruida. Y así usted se encuentra personas todos los días, te sonríen y todo, aparentemente todo está bien, pero por dentro están destruidos. Hay gente, hermano, con problemas de ansiedad terribles, Hay personas, hermano, que todos los días tienen que tomarse un medicamento de esos que producen dependencia para poder dormir, para poder vivir, porque viven cuadros de estrés terribles, cuadros de ansiedad terribles, cuadros depresivos terribles. Cuando el Señor vio las multitudes, las vio así, gente deprimida, gente viviendo una condición de vida terrible. Así está el mundo hoy. Hay gente, hermano, que mientras usted aquí me está escuchando, no puede ni dormir en las noches. O sea, son problemas espirituales. Hay gente atada que necesita ser liberada por la palabra del Señor. Si usted sigue siendo un indiferente, si yo sigo siendo un indiferente, el mundo se nos pierde, hermano. Y el paso de nosotros por esta tierra se convierte en un paso intrascendente, porque no hicimos nada. ¿O usted está pensando, hermano, con aquel pasaje que está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10? Recuerda que yo tanto menciono este pasaje, porque este pasaje a mí me llama muchísimo la atención. ¿O qué usted está pensando? ¿Qué le va a presentar usted al Señor en ese momento en que dice Pablo acá? Porque no solamente este pasaje está, hay más pasajes en cuanto a esta comparecencia que todos nosotros vamos a tener. O sea, si el Señor lo llama a usted a comparecer hoy, ¿qué podría ser? Podría ser hoy. ¿Qué presenta usted? Porque dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esta es una rendición de cuentas, sea bueno o sea malo. O sea bueno o sea malo, esta no es una comparecencia para, déjeme aclararle, no es para condenación, porque aquí está hablando de los hijos de Dios, de los nuevos convertidos, de los convertidos. Esta no es una comparecencia para condenación, es una comparecencia para rendir cuentas. Y a mí me parece que con este pasaje y muchos otros pasajes más, uno se da cuenta entonces que hay lugares en el cielo y que no todos vamos al mismo lugar. O sea que todos vamos al cielo, pero no todos vamos al mismo lugar, porque eso depende de la rendición de cuentas, de cuánto usted hizo mientras estaba en el cuerpo. Porque para Dios es importante esto. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces, es muy diferente en el caso de uno al caso del otro. Depende de los frutos. Si la vida está centralizada solamente en el yo y en el yo y en el yo, me voy a quedar sin fruto que presentar el día que me llamen. Pero si mi mente está en cómo yo puedo hablar de Cristo, en cómo yo puedo ayudarle a alguien, en cómo yo puedo ser de bendición para alguien, en cómo yo puedo aliviarle la vida con la predicación de la palabra a alguien, entonces evidentemente yo me voy a presentar delante del Señor con buenos frutos. Esta comparecencia, hermano, nadie se la va a quitar de encima, todos vamos a comparecer. Los quiero poner a meditar un poquito. ¿Usted qué le va a decir al Señor? No, Señor, yo me congregaba todos los domingos. Y cuando el Señor le diga, ¿y cuántas almas te ganaste? ¿Qué le vas a decir? Vea que lo que estoy hablando es muy serio. Vea si usted en esta condición, en este momento que estoy hablando. Piense cuántas personas se ha ganado usted para Cristo, en lo que tiene usted de su vida cristiana. Pero ganados. Que permanezcan. Ay, se la puse difícil, ¿verdad? Que permanezcan. ¿Cuántas personas usted le ha hablado de Cristo hasta aquí? Porque si a usted lo llamaran hoy a cuentas, a comparecer al bema, que en griego es la palabra tribunal de Cristo, el bema, que significa estrado más alto, o sea, posiblemente nos van a llamar y vamos a subir así a un estrado y nos vamos a sentar frente a frente con el Señor, cara a cara con el Señor. Y el Señor le va a decir, ahora sí, este es el momento de la rendición de cuentas. Dígame, ¿qué hiciste
con tu vida mientras estabas en el cuerpo. A hoy, le digo a hoy domingo 17 de mayo del año 2026, si a usted lo llaman hoy. Ah, no, pastor, yo fui cristiano toda mi vida. Yo recibí seminario de esto. Yo me congregué, yo ofrendé, yo diezmé. Sí, pero el fruto, las almas. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Que el Señor nos llamara hoy. ¿Qué fruto tiene usted para presentar delante del Señor? Porque el fruto es ese. Todo lo demás, hermano, es formación de carácter. Cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, recuerde, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es el fruto del Espíritu, que es el trabajo, no hay que confundirlo, que es el trabajo interior del Espíritu Santo en la vida de cada uno, que es formación de carácter. Pero los frutos son diferentes, porque el Señor habla de dos tipos de frutos, el fruto del Espíritu y por su fruto los conoceréis. Cuando la iglesia era esparcida y era perseguida, porque toda la iglesia, desde el momento en que el Señor asciende al cielo, la iglesia se enfrenta a un montón de contrariedades, y esas contrariedades implicaban muerte, persecución, cárcel, por causa de la predicación de la palabra. Pero era impresionante que donde quiera que iban, porque eran perseguidos y tenían que huir, era como si cayera una semilla en tierra fértil. Empezaban a ganar almas donde quiera que fueran. Y la gente se empezaba a convertir. Ahora, vea qué difícil esto, hermano. Para nosotros ahora es muy fácil. Hay demasiada revelación y tenemos todas las herramientas habidas y por haber para ganar almas. Pero piensen ustedes en los primeros cristianos. Lo primero que ellos tenían que demostrar era si era cierto que Jesús había resucitado. Por eso usted ve que Pedro va pasando y la sombra de Pedro, la misma sombra sana a un enfermo. La gente necesitaba creer que Jesús verdaderamente había resucitado y que los discípulos de Jesús tenían la unción del poder de resurrección para que sucedieran todas esas cosas. Usted se pone a pensar, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, ¿recuerdan? En el día de Pentecostés, que empezaron a hablar todos en diferentes lenguas. ¿En qué lenguas hablaron? ¿Y cuál fue el propósito de las lenguas? ¿Recuerdan ustedes Hechos 2? Búsquenlo un momentito para que vean qué impresionante. Hechos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hechos. Vamos a Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, había una característica. Estaban todos unánimes juntos, porque uno puede estar junto, pero no unánime. Pero aquí estaban unánimes y estaban juntos. Versículo 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Recuerde que el Señor acababa de ascender al cielo. Se les había presentado a los discípulos y le había dado instrucciones, y entonces aquí el Señor acababa de ascender al cielo. La iglesia estaba empezando, para que más o menos ustedes tengan noción del contexto en que eso fue escrito. La iglesia estaba empezando, estaban reunidos. ¿Cuántos estaban reunidos? ¿Cuántos estaban reunidos ahí? ¿Cuántos dice la Biblia? 120. Toda la revolución del mundo entero no empezó con multitudes, empezó con 120 personas. A mí esto me impresiona, porque ¿dónde estaban los miles? Recuerdan, un día había 5,000, otro día 4,000, y el evangelista, el escritor sagrado, a él le pareció que eran como 5,000, y dice, sin contar las mujeres y los niños, y en todo lugar hay más mujeres que hombres, y ahora súmele los niños. O sea, uno se pone a pensar, ¿dónde estaban los miles? La iglesia empezó con 120. 120 personas Dios usó para revolucionar el planeta. O sea, vean el potencial que Dios está depositando en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dios no necesita multitudes, Dios necesita gente comprometida con Él.
Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Déjenme el 2 para explicarles algo. Vean, cuando uno lee la Biblia tienen que tener cuidado, porque aquí hay figuras literarias que no le podemos pasar por encima. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. No fue un viento recio, fue un estruendo, dice la palabra. Como cuando usted ha visto que sopla el viento muy fuerte y produce un sonido. A eso se está refiriendo aquí el escritor sagrado. Un estruendo fue como de un viento recio. No fue un viento recio, fue como de un viento recio que soplaba. Y ese estruendo, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Aquellos primeros cristianos. No eran lenguas de fuego. Al escritor sagrado le parecieron como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzaron a hacer? Hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. O sea, no era el ridículo que muchas veces la gente hace hoy, ¿verdad? Que le dice a uno, repita esto, y están diciendo un montón de cosas que no tienen que ver con lenguas. Pero vean el propósito aquí. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Déjenme el 4 un momentito. ¿Cómo estaba la condición en ese momento? Difícil. Porque los cristianos en un principio eran objeto de burla. Acuérdense que habían 3 religiones imperantes en la época de Jesús. La más fuerte era la de los fariseos. Los fariseos y los saduceos tenían una gran diferencia con el tema de la resurrección. Y a pesar de que los fariseos eran la religión más fuerte, habían 2 religiones más, fariseos y escribas. Entonces, la iglesia que emerge aquí del primer siglo tenía que demostrar verdaderamente que lo que estaban predicando era verdad. Y cuando usted se pone a analizar Hechos 2, usted al final llega a la misma conclusión que yo llego. Todo lo que pasó aquí era por una razón, para que las almas se salvaran. Al final, ese fue el propósito de Dios, porque siga leyendo conmigo. Dice que se les aparecieron lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, aquellas lenguas que se le aparecieron fueron consecuencia de que fueron llenos del Espíritu Santo. Vean ahora el 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Dice el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, había gente, porque en los tiempos de Jesús, el Señor Jesús predicó en arameo. Pero muchas enseñanzas se dieron también en griego. El griego en los tiempos del Señor Jesús era como decir el inglés hoy. O sea, la gente hablaba hebreo y hablaba griego. Hablaba arameo y hablaba griego. O sea que posiblemente el Señor Jesús, que predicó en arameo, también manejaba el griego. Entonces, esta gente que conocía el griego y conocía posiblemente el arameo, se extrañaron, porque de un pronto a otro oyeron a otros hablando en lenguas en su propia lengua. Y dice que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Vean ahora el 7. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? ¿Y por qué están hablando ese idioma? 8 ahora. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, ¿cómo ellos pueden estar hablando mi lengua? Porque en ese momento fue lo que sucedió. Versículo 9 ahora. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, versículo 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,
cretenses y árabes. Oiga la cantidad de gente que había de diferente etnia, que hablaban diferentes lenguas. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, el Espíritu Santo fue derramado y Dios les permitió que hablaran lenguas desconocidas y que los que estaban ahí entendieran que estaban hablando en su propia lengua con tal de transmitir el mensaje de salvación. ¿Cuál fue el propósito de las lenguas? La salvación. Usted lee Hechos 2 y usted dice, el propósito por el cual todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas era porque allá había gente que en qué lengua les hubieran hablado para que entendieran el plan de salvación. ¿Ven ustedes qué impresionante? Porque ellos tenían que demostrar que Jesús había resucitado. Qué difícil para los primeros cristianos sin una Biblia escrita, porque todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Pónganse ustedes a pensar. Sin iglesia donde congregarse, sin radio cristiana, sin tantas cosas que tenemos hoy, demostrar que Jesús había resucitado para que la gente creyera. O sea, qué difícil. Y aún así, hermano, donde quiera que iban, se convertían en multitudes y venían a los pies de Cristo, bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora siga leyendo el 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No entendían el plan de salvación. Imagínense la gente, hermanos. Nada más pongan atención a esto. De Malaquías a Mateo pasaron 400 años en que no hubo voz profética. Los teólogos le llaman a esto el oscurantismo profético. Por eso la gente se desenfrenó. Porque habían pasado 400 años y o no habían profetas, no había un instrumento de Dios que usar. El asunto es que fueron 400 años de oscurantismo y la gente se desenfrenó, porque vean, hermanos, la gente deja de escuchar la palabra y la gente se desenfrena. Se lo voy a poner así. Usted deja un mes o 2 meses sin congregarse y ya empiezan a venir ideas rarísimas a su mente, a revolotear en su mente. Con 2 meses que usted tenga de no escuchar palabra, ya que habían pasado 400 años. Imagínense cómo estaba la gente. Entonces irrumpe Juan el Bautista, que la Biblia lo clasifica así, como el último de los profetas de oficio del Antiguo Testamento, que termina con Juan el Bautista. Toda la línea profética termina con Juan el Bautista. Y el Señor le llama a Juan el Bautista a alguien mayor que el mismo Elías, imagínense, que viene a preparar el camino del Señor. Irrumpe Juan el Bautista entre aquellos 400 años de oscurantismo profético y empieza a decir, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. 400 años que no habían oído nada al respecto. Imagínense lo que pudo producir esa predicación fuerte de Juan el Bautista para prepararle el camino al Señor. Y aparece el Señor con 3 años nada más de ministerio público. Y asciende. Y luego le corresponde a la iglesia la gran responsabilidad de expander el evangelio del reino a toda criatura. Esa iglesia de aquí, de Hechos 2, no ha sido levantada todavía. El resultado de eso somos nosotros. Esta responsabilidad, este trabajo, este llamado a esta iglesia de Hechos 2 está ahora sobre nuestros hombros, cada uno de nosotros. Y no podemos obviar esto, porque la iglesia no ha sido levantada. Dios no ha levantado su iglesia todavía porque Dios sigue creyendo que usted y yo podemos. Dios sigue esperando fruto en nosotros. Dios sigue con paciencia y con misericordia esperando que nosotros reaccionemos al llamado. Pero la iglesia está perdida en conciertos, está perdida en shows, está perdida en entretenimientos. Esa es la verdad de lo que estoy hablando. Está perdida en eventos. Ay, invitemos a tal predicador para que venga y nos haga sentir un ratico bonito a todos emocionalmente. La iglesia está perdida en actividades. Y pensamos que eso es el propósito de la iglesia. Las actividades. Entonces ahora
A alguien que dice que es un adorador, hay que pagarle $20,000 para que venga a un lugar a cantar. Porque si no, no vienen. Y tiene que alquilarle un carro de tal marca. Y tiene que tenerle esto y esto y esto, porque si no, no vienen. La iglesia se perdió en el propósito, aunque usted me diga todo lo que me quiere decir. Porque el fin de la iglesia no son las actividades, ni los conciertos, ni nada de eso. El fin de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Y lo que debe de atraer al perdido no son los eventos, ni son los conciertos, ni son los shows. Es la predicación de la palabra de Dios, porque el mundo se está perdiendo. Y si nosotros no entendemos esto, también nosotros nos perdemos en el propósito de Dios. Eso es. El evangelio no ha cambiado. Dejen de andarme diciendo evangelio moderno, es que estos son otros tiempos. No, nadie, en esto no hay atajos. Todos pasamos por el mismo camino donde pasaron los primeros hombres y mujeres de Dios. No hay atajos aquí. La predicación de la palabra tiene que seguir siendo el número uno. Mire, yo le doy gracias a Dios por esas pantallas, porque las pantallas sirven para que usted vea la palabra de Dios. Pero con pantalla o sin pantalla se debe predicar la palabra de Dios, porque no es la pantalla la que produce el milagro, es la predicación de la palabra de Dios a los perdidos, lo que debe de producir el milagro y lo que debe de inquietar verdaderamente a una persona que necesita la salvación de Dios. Si usted no ha leído un libro que se llama Biografía de Grandes Cristianos, se lo quiero recomendar, porque eso le transforma la vida a uno. Yo creo que hasta se pueden bajar en línea, de gratis, pero léalo. Uno de ellos, que se llamaba Jonathan Briner, nunca se me olvida, predicó un sermón que le tituló Pecadores en manos de un Dios airado. Dice que después de que terminó de predicar ese mensaje, pecadores en manos de un Dios airado, hizo el llamado. Y la gente pasaba corriendo hacia adelante gritándole, señor Briner, no, perdón, Jonathan Edwards era como se llamaba, señor Edwards, le dice, señor Edwards, por favor, haga algo por mí, siento que me estoy yendo al infierno. Usted sabe, la gente pasando adelante y gritándole, siento que me estoy yendo al infierno. El poder de la convicción que estaba haciendo el Espíritu Santo en ese momento en la multitud. Qué bueno sería volver a eso, hermanos. Y qué bueno sería entender que Dios te ha salvado para que lleve mucho fruto y para que descentralices tu vida en ti mismo y pongas la mirada en el propósito de Dios. Que a usted Dios no lo salvó para que ande chismeando con la vecina, ni chismeando con el vecino, ni para que se vea usted envuelto en enredos de este mundo. A usted Dios lo salvó porque hay almas que salvar. Vean lo que dice la palabra del Señor. Ninguno que milita se enreda. ¿En qué dice la palabra del Señor? ¿Lo han leído ustedes? Cuando Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en las cosas de este mundo. Ahí es donde yo entiendo que cada uno de nosotros tiene un llamado específico de Dios. Y esto dice la palabra del Señor. Véalo aquí donde está. Se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? De esas cosas que distraen, hermano. Que uno tiene que entender que uno fue llamado. Uno fue llamado para algo específico por Dios. Para los negocios de la vida hay mucho otro tipo de gente, pero para este llamado no es todo el mundo. No se enreden en los negocios de la vida. Prepárese, todo eso es bueno, pero no se enrede, no quede atrapado ahí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aquí cuando yo leo este pasaje yo entiendo para qué el Señor nos llamó a nosotros y no interrumpamos este llamado. No se enreden en los negocios de la vida. Porque los negocios de la vida lo entretienen y lo sacan del propósito de Dios a usted. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Qué impresionante este pasaje, hermano. Es el Espíritu Santo hablándonos a todos clarísimo. A veces nos enredamos en tantas cosas, hermano. Ponemos la mirada en tantas cosas. Y nos olvidamos totalmente del propósito por el cual nosotros fuimos llamados. Nos enredamos en las cosas de este mundo.
Los negocios de la vida, llámele usted negocios de la vida, todas aquellas cosas que están fuera del reino, que te sacan, que te entretienen. Negocios de la vida. Lo entretienen a uno, lo sacan del propósito de Dios. Yo creo que Dios llamó específicamente hombres y mujeres para que sean luz en medio de las tinieblas. Hay otros que pueden hacer otras cosas, pero a usted y a mí Dios nos llamó a esto específicamente. Porque hay almas que se están perdiendo. Fuimos marcados por Dios para eso. Pero cuando no lo entendemos, perdemos el derrotero y nos vamos por otro camino. Pero cuando yo entiendo que Dios me llamó para militar en Él, no en los negocios de la vida, no para que usted se enrede en cosas de este mundo y pierda el propósito y el fin, porque así está la iglesia hoy, así están los cristianos hoy, enredados en los negocios de la vida. Y usted le puede poner todo lo que le quiera poner, todo lo romántico y todo lo lindo y todo, pero al final son negocios de la vida y te sacan del propósito. O sea, lo que el Señor está hablando es que Él nos ha dado a nosotros una exclusividad, y esa exclusividad es el reino. Vender chayotes, hay muchos que lo pueden hacer, un ejemplo figurado. Vender papas, hay muchos que lo pueden hacer, pero predicar el evangelio, no todo el mundo lo puede hacer. Ganar a otros, no todo el mundo lo puede hacer, pero a usted lo llamaron a eso. A usted lo llamaron a eso. A usted no lo llamaron solo para estar sentado en una iglesia escuchando una predicación domingo tras domingo. A usted lo llamaron a eso. Entienda, por favor, iglesia, a usted Dios la llamó a eso, mujer de Dios. A usted, hombre de Dios, Dios lo llamó a eso. A usted, joven, Dios lo llamó a eso. No enredarse en lo que se enreda el mundo, que el mundo vive enredado hoy en un montón de cosas. Y el cristiano enredado en el mundo. Exactamente. O sea, en lugar de que el Señor, de que el mundo nos imite a nosotros, nosotros imitando al mundo. Ay, voy a ver si me pongo el tatuaje ese tan lindo. Cristianos pensando en eso a estas alturas, hermano. Por un tatuaje no te vas a ir al infierno, pero no te enredes en los negocios de la vida. A usted Dios lo llamó a un propósito muy especial, que es ganar almas y hacer discípulos, y no todo el mundo fue llamado a eso. Pero no lo hemos entendido. Esa es la verdad. Y entonces nos llama la atención lo que el mundo está haciendo. Y terminamos nosotros como iglesia imitando al mundo y no el mundo imitando a la iglesia, porque no hemos sido modelo de imitación. Y como no hemos sido modelo de imitación, aquel dice, para ser como aquel, mejor me quedo como soy. Porque nos hemos enredado en los negocios de la vida. Usted me puede decir a mí que usted ama mucho al Señor y que ama mucho las cosas de Dios y todo, pero si usted está enredado en los negocios de la vida, usted no puede militar como un verdadero hijo de Dios en el propósito principal de Dios. Porque estamos enredados. Hay que trabajar para comer, porque el que no trabaja, que no coma, dice la palabra del Señor. Pero no enredarse en los negocios. Todos tenemos que trabajar. Usted tiene que levantarse en la mañanita a trabajar e ir a cumplir con sus responsabilidades. En eso estamos de acuerdo. Pero enredarse en los negocios de la vida es poner la mirada en aquello que es temporal, habiendo soltado lo que es eterno. Y termino con esto, Colosenses 3:1. ¿A cuántos les está hablando el Señor en esta mañana? Hay que hacer algo, hermanos, definitivamente. Mira lo que dice el versículo 1 de Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo. O sea, esto te tiene que identificar. Si has resucitado con Cristo es porque has muerto con el Señor. Moriste a la vieja naturaleza y resucitaste a la nueva naturaleza. Esta es la transformación, esto es lo que se llama regeneración en nuestra vida. Y Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces usted tiene que hacer algo, busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es un llamamiento geográfico,
es un llamamiento espiritual y jerárquico. Busque las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba es ponerse en la misma línea de Dios. Buscar las cosas de arriba es tener uno de los intereses que Dios tiene. Eso es buscar las cosas de arriba. Y Pablo le dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque usted es diferente al resto de la población. Usted ha resucitado con Cristo. Usted no puede seguir pensando y seguir viviendo como el resto de los demás mortales, que son personas comunes y corrientes. La persona común y corriente es aquella persona que no tiene a Cristo en su vida, pero usted es diferente. Usted fue resucitado con Cristo. Entonces Pablo dice, si usted resucitó con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y en el 2 nos reafirma, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si ponen la mira en las cosas de la tierra, te enredas en los negocios de la vida. Es el mismo autor el que lo está diciendo. Se lo dijo a su hijo Timoteo, ahora se lo dice a la iglesia de Colosenses. Pongan la mira en las cosas de arriba, no las pongan en las de la tierra. Por una razón, nos dice el versículo 3, una razón, porque habéis muerto. Porque ya no le perteneces al mundo. Porque habéis muerto, porque ya no eres igual a antes, ni eres igual que los demás. Usted murió. Murió a la vida pasada. Murió a la vieja naturaleza. Ya a usted le siguen llamando por el mismo nombre. Y las personas que no entienden esto siguen creyendo que usted es el mismo. Pero a usted le pasó algo. Usted murió y resucitó con Cristo. Eso se llama metamorfosis en el griego. Meta, transformación, y morfis, forma. Metamorfosis y metanoia. Cambio de forma y cambio de manera de pensar. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa eso? Perteneces a un grupo aparte. Cuando el diablo viene a buscarte, a tocar la puerta, ya no te encuentra porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo se refiere a eso. Pablo dice, usted no es igual que el resto de la población de este planeta. Usted es diferente porque usted ha resucitado con Cristo, porque usted ha muerto en Cristo, resucitado con Él. Busque las cosas de arriba, no ande buscando las cosas de esta tierra, porque las cosas de esta tierra verdaderamente no son para nosotros son las cosas de arriba. Todo lo demás aquí es temporal y pasa, pero lo de nosotros es eterno. Esto hay que enseñárselo a los hijos, hay que enseñárselo a la gente, hay que ponerlo como prioridad en el caminar diario de tu vida. Gracias a Dios por tu trabajo, por tu negocio, si tienes un negocio, pero ese no es el fin tuyo. El fin tuyo es militar en el Señor. Usted no le va a decir al Señor, ay Señor, yo tuve 5 negocios mientras estuve en la tierra. Y el Señor le va a decir, ¿y eso de qué me sirve para el reino? Señor, yo hice mucho dinero cuando estaba en la tierra. El Señor le va a decir, ¿y eso qué? Pero el Señor te va a preguntar, estoy seguro, ¿cuántas almas te ganaste mientras yo te di la oportunidad de que hablaras de mi amor y hablaras de mi plan de salvación? ¿A cuántas personas les hablaste? Que Dios te quite el miedo de hablar de Cristo, porque mucha gente tiene miedo a hablar del Señor. Tiene miedo a que lo rechacen, de que le hagan una mala cara. ¿Pero por qué? Si el agravio lo tenemos que llevar nosotros. ¿Quién dice que no vamos a llevar el agravio por ser hijos de Dios? La iglesia fue perseguida desde el principio y así será siempre. Porque lo que usted y yo predicamos no es popular para mucha gente. Porque implica apartarse, implica morir e implica resucitar. Pero tenemos que ser valientes. ¿Usted sabe qué pedían los primeros cristianos? ¿Qué le pedían al Espíritu Santo? Le pedían denuedo para hablar la palabra. ¿Y sabe usted qué es denuedo? Valor, valentía para hablar la palabra. Se diga al Señor, Señor, dame denuedo en el trabajo. Dame denuedo con ese montón de serpientes e impíos con el que me enfrento todos los días. Dame denuedo para dar testimonio de tu amor. Porque a veces el cristiano está en medio de un montón de serpientes y en medio de un montón de, ¿verdad? Y ahí usted tiene que tener de nuevo para hablar del Señor y misericordia del Señor para aquellos que se pierden. ¿Qué le parece? Dígale que está a su lado, no se enrede en los negocios de la vida, porque usted tiene un llamado específico de Dios.
Y cuando uno entiende este llamado, usted entiende que verdaderamente usted está apartado para Dios. No imite el mundo, que el mundo lo imite a usted. Que el mundo quiera imitarlo a usted, pero no usted el mundo. Así es. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos esto. Cuando usted lee Juan 17, que fue la oración del Señor Jesús por los discípulos, ahí estábamos nosotros incluidos en esa oración. El Señor dice, yo no te estoy pidiendo, Padre, que los quites del mundo. Es necesario que ellos estén en el mundo, pero que los apartes del mal. O sea, el propósito de Dios es, mientras estamos en la tierra, estamos en este mundo, pero estamos en este mundo con un propósito. Y el propósito es ser luz, no ser igual al mundo. Cuando alguien te dice, es que usted yo lo veo diferente, usted es una persona diferente, lo que le está diciendo es, usted es una persona apartada, sin darse cuenta. ¿A usted le ha dicho a alguien, es que yo lo veo a usted tan diferente a las demás personas? Yo le veo a usted algo muy especial. Lo que están viendo es la gracia de Dios en su vida. Pues qué lindo que a uno le digan eso. Eso es una demostración de que verdaderamente somos diferentes y somos apartados para Dios. Pero cuando alguien te cataloga y te define igual que el resto de impíos, algo está mal. Estás enredado en los negocios de la vida y perdiste el fin por el cual fuiste llamado. Y por eso un día te van a llamar a cuentas y te van a decir qué hiciste en todo el tiempo. Porque mire, hermano, hablar muy bonito cualquiera puede hablar, cantar muy bonito cualquiera canta, predicar bonito con suficiente estudio y formación, alguien predica bonito. Pero la vida de Dios es algo que nadie puede fingir, lo que somos. Eso no se puede fingir, eso está aquí. Todo lo demás es apariencia. Y podría por apariencia impresionar a un montón de gente, pero la vida del Señor, lo que somos verdaderamente, es el resultado de nuestra vida con el Señor y de nuestra relación con Dios. Y eso no puede ser alterado, eso está aquí. Lo que somos, somos. Ese es el fruto del cual dice el Señor. Lo que somos, somos. Y por ese fruto en nuestra vida es que vamos a ser conocidos. Porque somos diferentes a los demás. Ese es el fruto, que somos diferentes al resto del mundo. Váyase hoy para la casa con esto en su mente. Yo soy diferente al resto del mundo y tengo un llamado específico en el plan maravilloso de Dios. Y es el privilegio tan grande que Dios me dio de poder hablar de su palabra y poder hablar de su amor. Amén. Póngase de pie.